El episodio de hoy no está dirigido precisamente a los sexadolescentes, a los de nuestra generación. Lo hemos pensado en dirigirnos a los más jóvenes, en especial a los muy jóvenes. Y está desarrollado, pensado a lo largo de largo tiempo, luego de un evento que me ocurrió hace un par de años. Yo creo que yo lo he contado aquí alguna vez ese evento. Imposible. Resulta que yo estuve hace un tiempo haciendo una transacción bancaria en un banco, en la fila de un banco, esperando turno. Y se me acercó uno de los personales de seguridad, los uniformados que hay ahí, de esos que le dicen watchman. Y me dice, señor, muy respetuosamente, señor, esta no es su fila, acompáñeme. Y me llevó directamente al cajero. En pocos minutos yo terminé mi transacción y me fui. Pero me fui mirando hacia el piso y pensando, parece que yo me veo más viejo de lo que yo me siento. Yo hubiera sido feliz si me Sí, llaman y me sacan de la fila. Pero mira, precisamente de eso se trata. Nosotros hemos venido tratando mucho el tema de la nueva longevidad, una segunda juventud, y realmente tenemos que hacer conciencia entre nosotros mismos de qué se trata esto y hacerle crear conciencia a la sociedad para que nos tomen en cuenta, porque estamos todavía aptos, hábiles, fuertes y no estamos para ser desahuciados ya. Bueno, comencemos entonces. Bienvenidos a tu programa de variedades con ganas y ganas, donde cada día estaremos tratando temas de interés para todos ustedes, los contemporáneos nuestros, en esta, nuestra segunda juventud. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, con canas y ganas. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Sandra. Hola Carlos, ¿cómo Sí. estás? Hoy quiero comentar, o más bien, plantear una situación a la cual debemos prestarle mucha atención. En especial nosotros, lo que próximamente nos dejaremos de llamar personas de la tercera edad y simplemente nos llamarán envejecientes. Y los jóvenes, los que comienzan su vida laboral en este momento. Veamos este contexto. La nueva longevidad, lo que hemos venido hablando a lo largo de todos nuestros episodios de nuestro programa, le presenta un nuevo reto a la sociedad que no es asumido satisfactoriamente. Y de esto ya hemos hablado en episodios anteriores. A la par de una más larga expectativa de vida, también ha disminuido en la mayor parte del mundo la tasa de natalidad. El ser humano en la vida tiene dos etapas en las que es vulnerable, en las que no puede tener autonomía. Y estas son la infancia y la ancianidad. En la infancia contamos con el apoyo de nuestros parientes, nuestros relacionados y hasta de los vecinos. De nuestros padres, Nuestros los padres, abuelos. parientes, todo el mundo está atento a los niños. Sí, pero es corto. ¿Eh? Ese periodo es corto porque ese periodo, ya 3, 5 años, ya el niño va dejando de ser No, independiente. el niño hasta su adolescencia, hasta que empieza a trabajar, es apoyado por la familia. Apoyado, pero no cuidado, no esa No cuidado atención con de un un bebé. sí, pero exacto, pero es Ajá, apoyado. ajá. Pero en la ancianidad es diferente. Y es larga la La etapa. ancianidad es diferente porque varias cosas suceden en la ancianidad y es que ya los hijos no pueden prestarle el tiempo suficiente a la atención de los abuelos, que cuando llega cierta edad se hacen completamente dependientes de los otros. Sí, pero los hijos están criando sus hijos. Por eso no pueden atenderlos. Y la sociedad no está preparada para dar esa atención. Y a eso es lo que queremos prestarle Y atención. hay muchos casos también, Carlos, donde hay hijos ya tercera edad, vamos a decir, lo viví no hace tanto con un tío que fuimos a llevar a un hogar de envejecientes. Él no tuvo descendencia. Pero ¿qué pasa? Allí que vi que me partió el alma. Hay hijos de 70 y tantos años, 76, 78 años, con su papá o su mamá de 96, 97 años. Están los dos ingresados en el asilo y no tienen quien los cuide. Sí, y la realidad es la siguiente, y es que la generación de nuestros padres y la nuestra, que somos somos una generación como de transición,
Estas dos generaciones, la de nuestros padres y la nuestra, fueron las últimas en que los ancianos vivían en el seno de la familia hasta sus últimos días. Pero espérate, como que nosotros. Sí, por eso lo acabo de decir, que nosotros Ah, somos una generación de transición, sí, porque porque nosotros ya nos los hijos ocupamos nuestros, mucho. ya sucede que los hijos nuestros no prestan atención a sus mayores. Una, porque no pueden, y otra porque los esquemas de vida de los jóvenes Es que implican mucho movimiento la geográfico. sociedad cambió. La sociedad cambió porque, ¿qué te digo? O sea, ellos trabajan de una forma, por ejemplo, antes ya había horarios, 6 de la tarde ya tú estabas en tu casa. Ahora estos muchachos trabajan a toda hora, 24/7. ¿Y qué pasa? También tienen compromisos de, si no lo hacen, evaporan. No es que son malos hijos, pero tienen que irse, que si a jugar pádel, que es la tendencia actual. ¿Qué les proporciona el pádel? Un escape, una válvula de escape, es una ebullición. Ellos están en una olla de ebullición y si no realizan una dinámica de ejercicio, se explota el cerebro. Tienen que hacerlo por necesidad y también porque también muchas veces es la forma de captar clientes, relacionarse, etcétera. O sea que yo no lo veo como que esté mal, que no podemos decir que no, los hijos de ahora no se están ocupando o no se ocupan como nos ocupamos nosotros. Va una transición, la sociedad va cambiando y eso tenemos que aceptarlo, asimilarlo y aceptarlo. Sí, entonces eso implica que de ahora en adelante el individuo tendrá que prepararse para autofinanciar su retiro y su vejez, ¿Sí? de forma que él pueda garantizarse los cuidados y la solvencia económica que se requiere para esa fecha. Porque como ya hemos hablado en episodios anteriores, las pensiones no son suficientes ni siquiera para la subsistencia. No. Y veamos que para el incremento de gasto de salud que implica en la vejez. En nuestro país hemos visto que las pensiones, en el mejor de los casos, le garantizan al individuo aproximadamente un 30% o quizá menos del último salario. Pero eso siempre que haya estado aportando sin cesar. Exacto, siempre que haya completado las 360 cuotas, o sea, que haya pasado 30 años aportando sin fallar mes Porque por ese mes. 30% menos podría ser un 10% de lo que devengaba en su salario. Porque también, ¿quién Porque, te sí, dice? porque depende de la cantidad de dinero que haya logrado acumular en el sistema de capitalización individual, como se llama el sistema de República Dominicana. Exacto. O sea, Pero el tema de las pensiones no es solo un problema en República Dominicana, es un problema que es ya casi generalizado en el mundo, porque lo que hemos hablado también en episodios anteriores, y que es que en el mundo la tasa de natalidad está reduciendo. sí. ¿Por qué? Porque los jóvenes cada vez tienen menos hijos. Por ejemplo, en República Dominicana se dice que la tasa de natalidad está en menos de 3 y poquito más de 2 en promedio, de 2 niños por mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que la población se va a reducir, Ujú, porque para que la población se mantenga, ujú. cada mujer debe tener un promedio de 3 hijos. ¿Por qué? Ya eso no es Porque así. son 2 hijos a sustituir a los dos padres. Y el tercer hijo sustituiría a una pareja que no tenga hijos. Pero ya eso no es así. Pero si todas las parejas, todas las mujeres tienen menos de 2 hijos, la población tiende a disminuir. ¿Y qué implica eso? Eso implica Y ya la tendencia es que no tengan hijos. que no, También. y existe la tendencia que no tenga hijos. Entonces, ¿qué implica eso? Que cada vez van a haber menos aportantes a los fondos de pensiones de reparto, como se llaman, los fondos solidarios, donde todo el mundo obtiene su pensión de un fondo que se nutre de los aportes de los más jóvenes. Sí, pero ya si vemos la realidad, nosotros tenemos que entender y aceptar que no, o sea, el estilo de vida actual ha cambiado muchísimo. ¿Qué pasa? Muchos deciden no tener hijos porque ahora mismo, como tú trabajas desde tu casa o tú puedes vivir, tú puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo. Tú te mueves aquí, allí, entonces si tú tienes un hijo, tienes que depender del colegio, te ata.
Entonces, por eso es que ese es uno de los motivos, uno de los tantos motivos por los que no está habiendo esa decisión de tener descendencia en los jóvenes. Entonces, Sandra, todo eso que hemos hablado hasta este punto plantea una realidad difícil, una difícil realidad para los que solo cuentan con la pensión por no haber logrado ahorros suficientes. Y eso hace o exige que de aquí en adelante la sociedad y los individuos tomen acciones y actitudes tendentes a mejorar esa situación. En cuanto a la sociedad, Sí, porque quedamos que no íbamos a hablar de nosotros, vamos a hablar a futuro qué hay que hacer para los que nos siguen. Correcto, Sandra. Eso es lo que quiero, lo que voy a expresar ahora, lo que yo pienso que debe hacerse. Okay. La sociedad en su conjunto y los individuos por su parte deben tomar acciones y actitudes frente a esta situación. La sociedad, con sus actores relevantes, sea legisladores, políticos en general, deben abocarse a revisar las leyes de pensiones. Así es. De forma que los pensionables, los que han llegado ya a la edad de retiro, pueden recibir fondos adecuados, montos de dinero adecuados a las necesidades de un envejeciente, Sí. en proporción a los ingresos que tuvo durante su vida laboral. Y además reformular la ley de forma que esos fondos que se acumulen fruto de las aportaciones se reorienten a hacer inversiones en servicios de salud y asistencia, farmacias que vendan medicamentos a precios módicos, de forma que se logre reducirle el costo de la vida a los envejecientes. Ese punto es factible, pero el primero de que se aumente, que los aportes, déjame decirte que de quién dependería. La empresa no va a querer o sea, aumentar su aporte para las AFP. Vamos a decir, el empleado no va a querer tampoco. Entonces ya eso lo veo más difícil. Aquí se ha dicho siempre que las pensiones son bajas porque se aporta poco. Exacto. Bueno, pero eso... Pero ¿de quién es la decisión? ¿Se puede tirar una ley? No, la ley es lo que dice lo que se aporta. Perfecto, pero no va a estar cómodo ni el empresario ni el empleado. No van a estar cómodos porque le va a subir. Pero eso es más difícil. Pero eso cuando yo digo que debe revisarse la ley para aumentar los montos, no es solamente aumentar los montos en base a aportes mayores, no, es aumentar los montos en base también a qué se hace con los fondos, los fondos acumulados según los aportes, reorientando la inversión. Ese es otro punto. Hacia sitios y hacia, ¿cómo te digo? Hacia emprendimientos de mayor rentabilidad que lo que se está haciendo ahora. Sí, revisar los costos de las administraciones de pensiones e inversiones que beneficien directamente a los envejecientes, como por ejemplo inversiones en hospitales baratos, en hospitales de costos baratos para el envejeciente. Eso reduciría el costo de la vida del envejeciente y optimizaría el rendimiento de la pensión. Entre esos dos puntos, eso atañen a las leyes dominicanas, que yo como no soy legislador y no soy entendido en la materia, quizás no lo estoy expresando. Que no íbamos a hablar de nosotros, esto es a futuro. No, pero estoy hablando a futuro. Eso tiene que iniciarse desde ya para que pueda tomarse en cuenta a futuro. Porque la pensión, en la situación que expresamos ahora, que el joven no se siente o no apoya al anciano, hay que buscar la forma de que el anciano sea medianamente autosuficiente. Exacto. Por eso es que me refiero a que la sociedad tenga ciertos beneficios, si no es la pensión, pues por lo menos facilidades, menos que los gastos de ellos sean más económicos. Por esos lados. Mira, por ejemplo, hay sociedades, claro, sociedades avanzadas, como la de Japón. En Japón se están reformulando los sistemas de producción de forma que se mantengan integradas personas de avanzada edad a los sistemas de producción, modificando las leyes laborales. Primero, permitiéndole generar dinero, pero además ayudándole a sentirse útil. Están creando incluso robots de asistencia envejeciente en Japón.
Wow. Claro, esa es una de las sociedades tecnológicamente más avanzadas. Sí, es que ellos van a la vanguardia siempre. Ellos van a 1000 años luz que el resto del mundo. En Europa Ujú. se están diseñando políticas para incentivar la natalidad, subsidio de natalidad, incentivando a las parejas a que tengan hijos mediante subsidio con el costeo del mantenimiento de los niños. Sí, porque Además, esos jóvenes llegan y son fuerza laboral, que ya ellos no la tienen porque ya están muy ¿no? Y mayores. para suplir aportantes. Sí, Porque conocimiento de tecnología, o sea, aportantes. Bueno, tú te vas a ese punto, pero yo lo veo como una fuerza de trabajo. también porque el que trabaja es el que aporta. Pero que quién lo hace, quién mueve maquinarias, quién construye, quién maneja un tractor, quién, Exacto, o sea, a eso es que me refiero con fuerza laboral, o exacto. sea, Y en Latinoamérica también, aunque somos sociedades más jóvenes, también estamos sufriendo. no, y espérame, en el caso de los europeos también, la descendencia es quien va a poblar, porque se van a quedar sin población. Claro. O sea, por No, eso de que van hecho, ellos incentivan, tú llegas allá y ellos facilitan documentación, papeleo y todo ese tipo de cosas, porque de verdad están yo he captando. visto anuncios en revistas y cosas, no sé si serán ciertos, si serán fake news, pero sí los he visto, que en ciudades del norte de Italia y en ciudades de Suiza Ujú. incentivan a la gente para que se vaya a vivir a esa ciudad. Bueno, yo sé de Madrid, Madrid no, de España. Yo sé de España, sí, pero bueno, puede ser que Italia también, porque Italia es una sociedad antigua totalmente, sin descendencia, prácticamente. Sí. Bueno, Ujú. Bueno, y viendo aquí a zonas cercanas del país, de aquí en Latinoamérica, Ujú. hay países que implementan sistemas de apoyo a los envejecientes. En Centroamérica, por ejemplo, en Honduras específicamente, hay una ley de la tercera edad, donde el adulto mayor se le expide un documento que recibe descuentos de hasta un 20%, 25% en todo lo que consuma Ujú. en el comercio local. En Chile y Uruguay, por igual, hay leyes de incentivo al consumo y de exención de gastos en eventos culturales. En Argentina, el adulto mayor no paga el transporte público. Pero excelente. Y así por el estilo, esas son Pero aquí cosas. tenemos una. Aquí tenemos ya alguien, porque es que vamos a hacer, o sea, vamos a ser serios. No le podemos dejar todo al Estado. El Estado, que por ley, que por ley. No dejemos todo al Estado. Las empresas privadas pueden también hacer sus pequeños aportes. Y ya tenemos una que inició. Los laboratorios analizan el copago o la diferencia a pagar del seguro. Tú no la pagas si tienes 55 años o más. No se paga. Y a veces es poco, pero a veces tú haces un chequeo anual y tienes que hacer muchos estudios y vale la pena. Por algo se empieza. Vale la pena lo que te puedas economizar. Entonces, así como empezó esta empresa, que es privada, tengo entendido, no sé, ¿No? Y de seguro lo hace como un modelo de negocio, sí, como un modelo de atraer clientes. sí, Eh, por eso, pues, que se me ocurre que podrían estar haciendo ellos. Todas las empresas tienen que hacer publicidad. sí. Y si esa publicidad yo la ¿No? Ellos invierto, tienen un público cautivo. exactamente, en vez de gastar Ajá. en publicidad, ese dinero se lo cedo a un cliente. Y me dicen que hay una sucursal, bueno, yo he visto muchas sucursales en mi transitar, pero hay una que está en Metro Plaza que me dicen que eso es como Londres. No sé a qué se refiere, fue una amiga mía que me dice, eso es como tú te sientes como que estás en Londres. No ¿No? sé, pero ¿Será que me da curiosidad y me quiero acercar a será un ver. mobiliario y el... No sé de qué se trata, pero tengo curiosidad y me voy a acercar. Bueno, todo lo que hemos hablado hasta este momento Ajá. le corresponde a la sociedad, porque el Oh, sector privado, los empresarios son actores de la sí, sociedad. sí, sí, Ahora, pero el individuo también tiene que prepararse sí, sí. y el individuo tiene que hacer por sí. Dice, alguien dice, quiérete tú primero Para porque puedas querer algo. para que puedas querer al otro. Sí. Entonces, hay un señor norteamericano que es el arquetipo del hombre que hace dinero, Ujú. que es Warren Buffett. Ay, sí. Warren Buffett dice, prioriza siempre el ahorro sobre el gasto. Él dice, no, primero ahorra y después gasta.
No como hacemos todo, que gastamos y lo que queda lo ahorramos, ¿no? Pero no es fácil para una familia tú decir que no le alcanza su salario, decir de que déjame ahorrar y dejo de pagar gastos, o sea, no completo la compra del súper o lo que fuera. Es difícil, Sí, pero es que si tú te pones a pensar en lo que dice Warren Buffett, tiene sentido. sí. ¿Por qué? Porque el individuo tiene que pensar, así como tú haces un presupuesto, bueno, yo este mes voy a recibir tanto y tengo que gastar tanto, a fin de mes tengo que pagar la cuenta, o sea, tú te presupuestas para gastar. Cuando tú compras una casa, una cosa, tú te presupuestas para los próximos años, tienes que producir para pagar esa casa por 8 o 10 años. Sí. Pero hay una cosa que tú te vas a enfrentar, Ujú. que es la vejez. Entonces, sabemos que lo que la sociedad no tiene garantizado, por lo menos en este momento, es insuficiente para solventar nuestra Entonces vejez. tenemos que ver eso como si fuera un gasto. Exactamente. Entonces, O ¿qué es sea, lo que ponerlo en sucede? la lista de, Del mira, yo tengo presupuesto. que sacar tanto para el colegio de los niños, tanto para el supermercado, tanto para la chica que me ayuda, tanto para el ahorro, Exactamente. sin refutar. Sino que es un gasto ineludible. Así como comprar el arroz es un gasto ineludible, el fondo para retiro tiene que ser un Y gasto si no ineludible. alcanzó para comprarme esa carterita que me gustó o para tú comprarte tu computadora o tu cámara que te gustó, pues se quedó. Oye, Porque lo más importante es ese ahorro. es Es tan, así. es tan ineludible ese gasto Ujú, que por ley ujú. aportar al fondo de pensiones es obligatorio. Tú no puedes eludirlo. Tú trabajas y eso de nómina se te descuenta y va al fondo de Y pensiones. ese ahorro, se me ocurre de verdad que debe, como el sistema de pensiones no es suficiente, pues aún el joven empleado tiene que sacar su ahorro particular y el que es independiente, que no está en un AFP, con más razón tiene que sacar ese plan de retiro. Y no, cuando hablamos de ahorro, no es ahorro en un banco, es que ahora mismo hay muchos instrumentos, hay mucha No, de información eso, de instrumentos de sí, inversión. sí, porque el ahorro tiene que ser un ahorro inteligente. Exacto. Mira, yo he elaborado una tablita Ajá. que la vamos a mostrar aquí, para explicar a qué es lo que yo llamo el ahorro inteligente, aludiendo a eso mismo que tú acabas de decir. No, y que acuérdate cuando hablamos de las pensiones, alguien nos escribió y nos dijo, y nosotros, era joven esa persona, y nos dijo, y entonces yo que trabajo independiente y no estoy en ninguna AFP, y entonces ¿de qué me retiro yo? Y eso le intrigó y le generó curiosidad y la puso a meditar, a ver qué iba a hacer a futuro. Bueno, pues yo te voy a hacer este cálculo aritmético Ok. que está en esa tabla que va a salir en un momento ahí. Mira, para simplificar los cálculos, imagínate una persona que gane 100,000 pesos, Ujú, 100,000 pesos al mes, y que ahorre el 10% de su salario todos los meses. ujú. El 10% no es descabellado. A ti te descuentan por nómina sin derecho a apelación el 8% para aporte a las pensiones. El 8%. Y mucho más a la DGI. Bueno, Sí, no entremos en eso, está bien. entonces, bueno, si tú ganas 100,000 pesos y ahorras 10,000 pesos todos los meses, al final del año tú vas a tener un ahorro de 120,000 pesos. Tú tomas esos 120,000 pesos y lo colocas en una bolsa de valores o en un fondo de inversión Cualquier o en instrumento cualquier instrumento financiero de que lo que no hagas. sea el de la tasa más alta, ni el de la más No, bajita, tú que sea te bajo riesgo, asesoras para buscar un fondo de inversión de riesgo bajo bajo riesgo, sí. y con una tasa significativa Ujú. que sea mayor a la tasa de los bancos comerciales. Que los Mm. bancos comerciales siempre tienen una tasa que es muy baja. El ahorrar en un banco Ya, las inversiones de los bancos, no, tiene que ahorrar en ser, los bancos comerciales es muy bajo. Busca un fondo de inversión sí, o una bolsa de sí, valores. porque es que el banco invierte tu dinero
y se beneficia. Y No. lo que te llega a ti es algo... Pero lo mismo hacen los fondos de inversión. Exacto, por Los eso fondos de te digo, inversión que seas tú invierten. directamente. Lo que pasa es que los fondos de inversiones aportan más dinero o sea, aportan más rentabilidad que lo que aporta un banco. Así es. Entonces, hacemos el supuesto, que es el promedio actualmente. Un fondo, la bolsa de valores, los fondos de inversión, otorgan una rentabilidad que va entre un 9% a un 12%, dependiendo del periodo, dependiendo del riesgo. Tú haces tu evaluación lo que más te convenga. Bueno, el escenario es este. Tú tienes 120,000 pesos, lo colocaste en el fondo de inversión. Al final del año, tú vas a tener 12,000 pesos de rentabilidad. Así es. Pero al final de ese año ya tú tienes otra vez 120,000 pesos más. Entonces tú tienes ahora 240,000 pesos más los 12, 252,000 pesos. Que vas a invertir de nuevo. Eso lo tienes que lo vas a dejar ahí. Y te va a dejar... Entonces 252,000 pesos. Te va a dejar 25,200. Exacto. Que lo vas a sumar a los 120,000 pesos del tercer año. Entonces son 120,000 pesos más 252,000. Son 272,000 más 25,000, ya tiene casi 300,000 pesos. Asumiendo que quizás esa persona empezó a ahorrar a los 30 años y se retira a los 60, vamos a decir que a los 30 años tendría más o menos casi 20 millones de pesos o 20 millones de pesos. Eso lo ves en la tabla que sale aquí en este momento. Yo no sé si yo hice los calculitos exactos, pero los cálculos... No, porque esto es a modo de tener una idea. Sí, pero el cálculo aritmético está presentado ahí en la tabla, que ahí sí está exacto aritméticamente. Entonces, si tú chequeas al final a los 30 años, que es lo que cuando tú tienes derecho a pensión, después de 30 años de trabajo. Ya esto tú la coges cuando tú quieras, porque esto es privado, ya esto es particular, es mi dinero. Sí, pero entonces de ahí tú te decides retirarse, pero tú tienes 20 millones de pesos, que lo has dejado en el fondo de pensiones o todavía, y te va a generar 2 millones de pesos. Cuando esos 2 millones de pesos tú lo cobres y tus 20 millones se quedan ahí, tú lo colocas, tú te puedes asignar un salario de 20 millones entre 12. Vamos a decir, tomar los intereses. Sí, no, perdón, los 20 millones no, los intereses, los 2 millones, los divide entre 12. Los 12, tú vas a tener un 160,000 y pico pesos, muchísimo más. Eso es asumiendo que tú vas a tener 30 años ganando 30,000 pesos. Ganando 100,000 pesos. Ajá, que tú vas a tener 30 años ganando 100,000. No eso. Tú puedes empezar no a los 30, sino a los 23, a los 21, cuando tú empiezas ya en el mundo laboral a poner algo. Y te puedes retirar a los 65, a los 70, o sea que va a estar mayor el capital. Entonces, yo creo que jóvenes pongan atención a esto, padres hablen con sus hijos y para que se vayan preparando, padres que todavía no están enfrentando la realidad de lo que es el sistema de pensiones para nosotros. Pero dame decirte algo más. Que le adviertan a sus hijos, que se sienten a hablar con ellos si no son empleados, sobre todo, si no son empleados. Los economistas dicen que las sociedades avanzan con el ahorro. Vamos a traer un economista, se me ocurre alguien. Pues, los economistas dicen que las sociedades avanzan en base al ahorro, al igual que el individuo. Ahora, esto que estamos diciendo, donde el individuo coloque su dinero en los fondos de inversión, está haciéndole ahorro al país. Porque eso llega a los fondos de inversión y eso va a las empresas. O sea que eso es, digamos que es una situación de ganar, ganar. Y esto lo estamos hablando como una forma de cómo el individuo puede, con su trabajo, prepararse para llegar a la vejez con cómo mantenerse. Y no tiene que hacer sacrificios. El 10% lo puede reservar y diseñar su vida para el 90%. No es un sacrificio grande, porque de verdad la gente acostumbra a lo que le entra, lo gasta.
dispone de todo lo que le entra y no debe ser así, es un tema de reeducarnos. Sí, pero Porque no es que sobra, ese 10% no no es que sobra. sobra, pero A ti te entra 500,000 pesos y tú vas a gastar 500,000 pesos. Le sí, vas a buscar de una vez nombre a ese estamos de dinero. acuerdo, pero cuando comienza la persona a trabajar, empieza a trabajar con un salario de 30,000 pesos, vive con 30,000 pesos. Exacto. Pero cuando le aumentan y llega a 50,000 pesos También vive y tampoco le y da. no le sobra, cierto. Entonces, En si, eso si estamos de vivía con acuerdo. 30,000 pesos, cuando puede ahorrar, porque cuando vivía con 50,000 pesos, él vivía con 30, con 50,000 pesos puede Sí, sí, ahorrar. sí, O estamos sea de que la acuerdo. cuestión es diseñarse. Sí, sí. Diseñarse. Entonces, en la sociedad dominicana, dicen los economistas, lo que tú vas a invitar, que el De más, verdad me atrae. Yo tengo en la cabeza una persona que sería muy interesante, porque nosotros estamos haciendo un escenario imaginario, pero realmente un economista puede ir mucho más certero a cómo empezar y cómo va esa curva aumentando. explicando mejor eso, el Exacto, sí, sí, crecimiento. sí, es muy interesante esa Pero idea. lo que yo te quiero decir es lo siguiente, dicen los economistas que la sociedad dominicana, Ujú, en la economía dominicana, más del 50% de la economía dominicana está basada en la informalidad. sí. ¿Y qué quiere decir eso de la informalidad? Que los que trabajan en la informalidad no van a tener acceso a los sistemas de pensiones. Bueno, Y esta es la vía para asegurar su pensión. Tanto los informales como los que trabajan independientes. Que los independientes pagan sus impuestos ujú, ujú, porque están formalizados, pero no están afiliados sí. a los fondos de pensiones. Bueno, como tú comenzaste a decir que te interrumpí, compañeros, háganle llegar esta información a sus hijos Sí, y a las personas más jóvenes para que piensen en sí mismos y aporten y hagan su aporte individual a la sociedad. Si les gustó el video, denos un like y compártalo con sus amigos. Y sobre todo, activen la campanita para que se enteren del próximo episodio. Hasta la próxima. hasta la próxima.